Estamos con nuestro tema, confrontando a Satanás, parte 2. La semana pasada vimos quién es tu enemigo, qué es lo que hace, qué planes y propósitos tenía. Y vemos algunas de las características de Heilel, ese es en hebreo. Ya el español pues sería lucero. Y si nos pasamos ya al griego, pues ya sería Satanás. Entonces, una de las características, o de las 8 características o más características que tenías, que era el sello de la perfección. Ya con eso, pues ya nos está diciendo que era perfecto en todo. Que era lleno de sabiduría. Que era acabado de hermosura. O sea, ya con esto ya el tipo, ¿qué le pedía a alguien? Dígame. Era inteligente. Era perfecto. Y era guapo. ¿Qué más podemos pedir a la vida? Imagínense un hermano muy guapo. Ay, no, ya con eso. Sabio, perfecto. ¿Qué más? Imagínense a su esposo, guapo. Bueno, a lo mejor ya está guapo. Pero que sea alguien totalmente perfecto. Y no es palacio. Y lleno de sabiduría. ¿Qué más quiere? A ver. ¿Qué más? Que estaba en Edén, en el huerto de Dios. O sea, no estaba en cualquier lado. Al decir en el huerto de Dios, era el huerto que Dios cuidaba personalmente. ¿Sí? Imagínate que Dios cuida su huerto personalmente. Usted cuida su casa. ¿Cómo la cuida? Lo mejor posible, ¿verdad? Pues imagínate a Dios en su huerto, y ahí estaba Dios. O sea, no cualquiera entraba en el huerto de Dios. ¿Qué más? De toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, estaba vestido de lo más elegante habido y por haber. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Decíamos que incluso él era la alabanza. Él dirigía la alabanza. Él orquestaba la alabanza y le cantaba a Dios. Era Satanás, sí era el hombre orquesta. Le hacía todo y le pegaba todo. Literalmente. ¿Qué más? Tú, querubín, grande protector. En otras versiones, la palabra protector es llamado como ungido. ¿Sí? Esta palabrita ungido, o ungir, estaba relacionada con el sacerdocio. O sea, que este Satanás también le hacía de sumo sacerdote. Ofrecía sacrificios y alabanza, adoración. Imagínense. Es lo que veíamos hace días. O sea, le hacía todo. Es en serio. ¿Qué más? Te puse en el monte santo de Dios. O sea, no en cualquier lugar también. No nos dice cuál era el monte santo de Dios. Al menos hay 3. El Sinaí, Sión y Hebrón. Son los 3 montes santos que menciona la Escritura. Pero ya el hecho de estar en un lugar perfecto, en un lugar donde nadie tenía acceso, pues ya lo hace una criatura muy especial. ¿Qué más? Perfecto eras en todos tus caminos o en todo lo que hacías, básicamente, desde tu creación. O sea que Dios lo hizo perfecto desde el principio. No hubo ni fallas, no hubo problemas, no hubo nada así que alterara el universo, nada. Pero vemos que lo que ocurrió. Vamos a Isaías 14:12. Estuvimos viendo la semana pasada y antepasada la ley de la doble referencia, que él está hablando a alguien, pero hay otro personaje que cumple con las mismas características. Aquí en este caso, en el pasaje anterior, le estaba hablando al rey de Tiro, que tenía ese aspecto, era hermoso, guapo, inteligente, perfecto, o al menos él se percibía así. Pero también le estaba hablando a Satanás. Esa es una ley de doble referencia. Le habla a uno, pero también, como dice, le queda el saco al otro. ¿Sí? Ahora, aquí le está hablando al rey Nabucodonosor II. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Presten atención a lo que está subrayado de colores. 15.
mas tú derribado eres hasta el Seol, o hasta las profundidades de la tierra. De estar en lo más alto, quiso subir más alto, llegó a lo más alto, y de lo más alto, dice Jesús, yo vi descender a Satanás como un rayo hasta el suelo, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti, los que te vean te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos? Recordemos la ley de la doble referencia. Aquí el profeta Isaías le está hablando al rey de Babilonia. Podemos ver un poquito del rey de Babilonia, sus actos y sus hechos, por ejemplo, en el libro de Daniel. ¿Cómo era? Pues manda hacer una estatua y adórenla. Y manda hacer un montón de cosas más, pero pues no le sale. ¿Qué quería él? Ser igual o semejante a Dios. Hasta que un día, ¿qué pasó? Que Dios dice: no, te vamos a poner un collar de este grueso y te vamos a poner en la selva 7 añitos, nada más, hasta que reconozcas quién es Dios, si eres tú o el que está arriba o el Altísimo. Y ahí vemos cuando Nabucodonosor recupera la cordura. Ahora sé quién es Dios, pero le costó 7 años. Hermanos, que no nos cueste ese tiempo, y que tampoco Dios nos trate con una cadenota para que podamos entender de nuestras rebeliones. Entonces aquí vemos acerca de las estrellas de la mañana. Número 1, los luceros de la mañana. El lucero de la mañana es un término que está relacionado con brillar, ser un referente de importancia, es decir, no cualquier ser, no cualquier persona. Usted está destinado, un lucero de la mañana, por así decirlo, está destinado a brillar, a ser alguien importante, es verdad. Para eso está destinado, pero no olvidando ¿qué? ¿Quién soy y quién me dio ese privilegio? ¿Qué le pasó a Satanás? Quiso ser igual al Altísimo, ¿y qué pasó? Y seré semejante. Al decir semejante quiere decir voy a ser aquí, igualito, ni más, pero ni menos. Seré igual. ¿Por qué? Porque recordemos en el estudio anterior que Satanás tenía la misma esencia de Dios, ser perfecto. Pero se le olvidó que era una criatura muy especial, pero al final eso era una criatura. Hasta que un día dijo: voy a subir a lo más alto y voy a ser semejante, igualito, con poder. Soy sabio como Dios, soy inteligente como Dios, soy guapo como Dios, pues casi soy Dios. ¿Y qué pasó? Derribado fuiste. Entonces, en la Biblia encontramos personajes y seres que Dios les da este nombre o título. Por ejemplo, a Jesús. A Jesús lo encontramos desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Números, que dice: y de Jacob saldrá una estrella. Esta estrella es precisamente Jesús. De la casa de Jacob va a salir una estrella. Y lo vemos en Apocalipsis, ya lo habíamos visto en los estudios. ¿Qué veíamos en los estudios? Que Jesús mismo decía: yo soy del linaje de David, el lucero de la mañana. ¿Qué más? Vemos otros términos que Dios les pone, como a Satán y a Nabucodonosor, también al rey de Tiro. ¿Cómo? Pues en este caso Dios los humilla por rebelarse y ser independientes. ¿Cómo era el rey de Tiro y el rey Nabucodonosor? Yo mando, yo quiero ser, yo quiero gobernar. ¿Qué decía Satanás? Yo quiero gobernar, yo quiero mandar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando obtenemos pensamientos y actitudes de que mis chicharrones truenan, estamos teniendo la misma actitud que la que tuvo Satanás. Tengamos cuidado con eso. ¿Estamos destinados a brillar? Sí. ¿Estamos destinados a gobernar? Sí. Pero no olvidemos quién nos puso ahí. Ese es el detalle. No olvidemos, aquí voy a subrayar, no olvidando quién soy y quién me dio ese privilegio. No soy yo, es Dios quien trabaja en mí. Por eso veíamos, por ejemplo, en Deuteronomio que dice: no digas en tu corazón, yo y mi fuerza hicimos esto. Mi inteligencia me dio esta oportunidad, o fue mi fuerza, o fue mi capacidad. No, es Dios quien te da.
Porque imagínate que un día te quita esa capacidad, ¿qué vas a hacer? ¿Se da cuenta? Dios te toca un nervio y ya no caminas. Dios te toca un músculo de un brazo y ya no lo levantas. ¿Sí me doy a entender? Por eso tengamos cuidado de nuestras acciones y actitudes. Nos puede pasar como Él. Le pasó a Él, nos puede pasar a nosotros. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas, fíjate, ¿qué somos? Vencedor, vencedor, por la sangre soy vencedor. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, somos super vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se fija? No es lo mismo ser un vencedor a un super vencedor. ¿Usted qué es? ¿Un vencedor o un super vencedor? Ahí se la dejo, piénsale. ¿Se da cuenta? Que usted no es cualquier persona, no es cualquier ser. Yo a veces digo, no es cualquier animalito de la creación de Dios. No, es un vencedor, más que vencedor. Tú eres un referente al lucero de la mañana, glorioso, sí. Dependes de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues si dependes de ti, de las prédicas, de las oraciones, de la iglesia u otras personas, y no de Dios, serás un lucero caído. ¿Qué es lo que quiere? ¿Depender de Dios o depender de alguien más? ¿Se da cuenta? Si usted depende de Dios, va a ser un lucero glorificado. Pero si usted depende de alguien más, va a ser un lucero caído. Por esto Dios ha puesto a Cristo como nuestra fuerza. Todo lo puedo en mí, que me fortalezco. Moisés 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice 4:13 de Filipenses? Ahí está, ¿qué más quiere? ¿Se fija? Pero muchas veces nos olvidamos de Cristo, lo metemos en el cajón del olvido y creemos que somos los independientes. Entendemos que Satanás tenía todo, es verdad, no le faltaba nada, ya lo vimos. Era perfecto, tenía todo a su disposición. ¿Dios le habrá negado algo? Aparte de la gloria y aparte del monte, de ahí en fuera le habría negado algo. No, Dios ocupó esto, sí, pero le negó unas cositas. Pero de ahí en fuera, nada. Menos una cosa, ser igual a Dios. Eso sí, se lo negó. Dile al que está a tu lado, eres un lucero porque Cristo te da la luz, te ha dado de su luz. Eres un lucero porque Cristo te ha dado de su luz. Compórtate como tal. Si no quieres ser derribado a tierra como Satanás, compórtense, hermanos, como tal que son luceros de la mañana. ¿Por qué? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Déjenme ver si lo tengo aquí. Y si no, ahorita lo... Bien, no lo tengo aquí, pero no lo tengo. ¿Sí? Entonces, a ver. Jesús decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y después, más adelantito, Jesús dice, ustedes son la luz de ¿quién? Del mundo. ¿Qué más quiere? Jesús también dice, ustedes son la sal, que le da sabor, pero también la sal implica que le da preservación. Si la sal se va, la tierra se echa a perder. Imagínate entonces que si el cristiano se va, esta tierra, este mundo se echa a perder. ¿Se da cuenta? La importancia que usted tiene. Una vez estaba yo en una sinagoga allá en Cuernavaca, cuando hace mucho tiempo me invitaron, y decía, nosotros somos lo mismo, somos la sal de este mundo. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo, porque aquí lo está diciendo Jesús, o en este caso Yeshua lo está diciendo, que somos sal. Pero la sal es un preservador, es decir, que cuando la sal se acaba o se va, ya entra en contacto
perdición, se echa a perder. Y decía, imagínate entonces en donde tú estás, en la casa donde tú estás, en la colonia donde tú estás, se supone que estás siendo protegido por ti. Aunque tú no estés orando por la colonia, aunque tú no estés haciendo nada en tu colonia, pero supongamos que tú en tu colonia la estás cuidando por tu simple presencia, porque eres un hijo de Dios. Y dije, ay, sí es cierto. Porque si tú te vas de ahí, ¿qué puede pasar en esa colonia? Si un cristiano o una comunidad cristiana se va de un lado a otro, ¿qué va a pasar en ese lugar? Se echa a perder. ¿Por qué? Porque ya no hay quien conserve ese lugar. Y no se me hace extraño, porque esa es la función de la sal, preservar. Porque cuando se va la sal, pues ya no tiene función, ya no está cumpliendo el propósito. Entonces, ¿dónde estamos? Inclusive, indirectamente estamos cumpliendo nuestro propósito de preservar este mundo. Claro, que si podemos ser luz también a otras personas, qué mejor. 2. No te perviertas. Todos los dones y bendiciones que Dios le otorgó a Satanás, los pervirtió. Su sabiduría fue pervertida, su inteligencia fue pervertida, su hermosura fue pervertida, todo. Ahora ya no se conformaba con ser el brazo derecho de Dios, ahora quería ser igual a Dios. Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Les recuerdo el dato histórico. Cuando se menciona las nubes, ¿sí? Recuerdan que eso lo veíamos en el estudio anterior, que el término nube está implicado, relacionado directamente con Dios. Donde hay nubes, hay Dios. Y donde hay Dios, o está Dios, están las nubes. Están juntas con pegadas, así como la uña y mugre que tiene. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, cuando Jesús les dice, cuando está en el tribunal y le están pegando y le están diciendo, di pues si eres hijo de Dios, y le está diciendo, de ahora en adelante verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes. ¿Por qué? Porque para ellos nubes o las nubes está relacionado con la presencia directa de Dios. O cuando en el salmista dice, y Jehová cabalga sobre las nubes, que está diciendo que la presencia de Dios está sobre las nubes. Entonces, ¿dónde quería ponerse? Sobre las alturas de las nubes, ¿qué? Subiré. Entonces, definitivamente sí quería ser igualito a Dios. Igualito, ni más ni menos. Hermanos, el apóstol Pablo nos aconseja lo siguiente: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. No te sientas mejor que alguien más, pero tampoco te sientas, ay hermano, soy una cucaracha, pobre de mí. No soy el altísimo, acá el que está levitando y nadie me toca, y estoy más allá del bien y del mal. No, tampoco, porque eso tuvo Satanás. Pero tampoco es, ay hermano, no, pues tampoco, porque es menospreciar la creación de Dios, menospreciar la sangre que Cristo derramó en ti. Y dice la Biblia, ay de aquel que pise o menosprecie la sangre de Cristo. ¿Se fijan? Ni más ni menos, sino la medida justa, lo que tú eres. ¿Quién eres? Bueno, ¿quién es usted? Hágase esa pregunta, a ver, ¿quién es usted? ¿Qué función desempeña usted? ¿Qué privilegios y obligaciones Dios te dio? ¿Cuál es mi actitud y un mandato de Dios hacia mí? ¿Soy independiente o dependiente de Dios? ¿He ejercido la autoridad que Dios me ha dado? 1 Corintios
10:12 nos dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Cómo lo hizo? Satanás. ¿Se fija la importancia entonces de saber quién soy? No de dónde vengo ni a dónde voy, no, quién soy ahora en Cristo. ¿Qué función desempeño? ¿Soy pastor? ¿Soy profeta? ¿Soy evangelista? ¿Soy hijo de Dios? ¿Qué soy? ¿A qué me dedico? ¿Qué privilegios y obligaciones Dios te dio? A ver. ¿Se fijan? ¿Qué más? ¿Cuál es mi actitud y un mandato hacia Dios? Deja de estar haciendo eso. No, Señor, ¿por qué? Confía en mí. Ay, no, Dios, es que mira cómo me está tratando la vida. ¿Se fijan? ¿Soy independiente o dependiente de Dios? Dios, ¿quieres que haga esto? Sí. Pues fíjate que no. Me da miedo. No me siento con el valor suficiente. Por fin. Entonces, si te mandas tú, te mando yo. ¿Se fijan? Y he ejercido la autoridad que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque ahí se ve precisamente la autoridad que le dio Dios a Adán hace mucho tiempo. A Satanás se la quitó. Y Dios te la vuelve a dar. ¿Para qué? Para que la ejerzas. Pero si no la ejerces, estás diciendo que todavía Dios no te ha dado nada. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando Dios muere, te da la salvación, te da vida eterna, también te otorga la autoridad. Por eso dice: yo tengo la llave de David. ¿Qué es eso? ¿Qué son las llaves? Símbolo de autoridad y de poder. Toda autoridad me es dada. ¿En dónde? En el cielo, en la tierra. ¿Y en qué? Menos en el corazón del hombre. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque ahí no me dejan entrar. Si Él tiene autoridad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra y de todo el universo, menos en el nuestro. Que debería tenerla, pero dice no, decimos no. ¿Por qué? ¿Por qué de cambiar mi pecado? ¿Por qué dejar de sufrir? No es así. Por eso, si pensamos estar firmes en la fe, miremos que no caigamos, así como lo hizo Satanás. ¿Cómo fue tentado Satanás? ¿Quién lo tentó? Su misma gloria, su misma vanagloria. Si cayó Satanás siendo perfecto, fíjate, era perfecto desde la creación, ¿cómo vino a caer? Con mayor razón nosotros tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado de lo que hagamos, pensamos o actuamos. No nos olvidemos lo que somos, tenemos y hacemos, es por medio de Dios. Satán pensó que era el creador y no la criatura. Cuidémonos del orgullo. ¿Qué hace el orgullo? Fíjate. Romanos 1:22, profesando ser sabios. ¿Cómo profesó ser Satanás? Sabio. El tipo era sabio. ¿Y qué pasó después? Subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. ¿Qué está pasando ahí? Se está haciendo un necio. Se le olvidó que era la criatura. Así también nosotros nos puede pasar. Tal vez se nos olvida que somos dependientes de Dios. Y no debe de ser así. El orgullo siempre nos llevará a una rebelión, rompimiento de nuestra armonía con Dios. Antes Satanás era el ser más cerquitas de Dios. Ahorita Él es el ser más alejado. Antes usted, fíjese, Adán, era el ser más cerquita con Dios. Después que pecó, era el ser más alejado de Dios. ¿Como quién? Como Satanás. ¿Y Cristo a qué vino? ¿A buscar y a qué? A salvar lo que se había perdido. Perdido también implica a los que se habían muerto o a los que estaban separados. ¿Y qué hice? ¿Qué hace Jesús? Nos vuelve a acercar. Fíjate. Qué bonito es nuestro Señor. Nos vuelve a acercar otra vez. Cosa que no hizo con Satanás. ¿Por qué? Porque este Señor, Satanás, era perfecto. Nosotros no éramos perfectos. Adán no era perfecto.
Pero nosotros ahora en Cristo somos perfectos. Por eso debemos de vivir así, perfectos. No perfectos de que usted camine y flote. No, que sea maduro. Maduro en tomar una decisión. Maduro en la actitud. Maduro en responder. 3. No seas parte de su plan. Ser sometido. Y muchas veces es el problema, que estamos siendo sometidos y no nos damos cuenta. ¿Alguien ha sido sometido alguna vez? ¿Ha sido obligado a algo? A casarme. Digan la verdad. Hey. Cuando Dios creó a la humanidad, lo hace con una diferencia radical a Satanás. ¿Cuál creen? Lo hace gobernante de su creación. Fíjate. Lo hace muy diferente. Lo hace semejante a Satanás, pero le da una cualidad más. Vas a ser gobernante. Génesis 1:28 dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y qué? ¿Qué someter? ¿Qué implica el someter? Dominar. ¿Y qué es dominar? Tener poder, dominio, autoridad. Tener control. ¿Qué es lo que quería Satanás? Tener control. Aunque sea un pedazo de tierra. Pero no lo tuvo. Y aquí Dios dice: gobierna, sométela, haz lo que quieras. Ejerce dominio sobre, y empieza, los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Órale, tú vas a ser como el rey, vamos. O el administrador de todo, órale. ¿Cómo deseaba Satán dominar algo? Fíjate. A tal grado que se lo arrebató al ser humano engañándolo. Con que Dios te ha dicho, con que Dios dijo esto, y se lo quita. ¿Cuántas veces le creemos a la voz de Satanás? ¿A poco está sano? ¿A poco tiene sanidad? ¿En qué momento? Si todavía te sigue doliendo el nervio. Ay, sí, Señor, es cierto. A ver, abre tu cartera y mira cómo sale la palomita que tienes ahí. O la cucaracha, lo que tenga. Ay, sí, es cierto, si no tengo nada. ¿Se fijan? Cómo es de astuto, cómo te quita. Y uno, desgraciadamente, ve lo físico antes de ver la parte espiritual. Por eso dice Pablo: por fe andamos y no por vista. Porque si yo camino por vista, ¿voy a poder hacer algo? ¿Voy a poder disfrutar algo? No. ¿Por qué? Porque yo voy a ver y mi mente va a reaccionar ante una situación y va a decir: no, es muy poquito. No les ha hecho así como el corazoncito o la mente cuando ven algo así, dicen: así como, gracias. ¿No les ha pasado? ¿Por qué? Porque están con la vista. Pero cuando vemos más allá de eso, entonces podemos entender que es por fe. Ser agradecidos, que es muy importante. Señor, te doy gracias por esto. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿De quién va a ser esclavo? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Algún día se va a ir, se va a vender. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué? Porque es heredero. El hijo es heredero. Así que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libres. Y en 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Entonces, cuando usted está practicando el pecado, usted es de la simiente hijo de el diablo. Cuando hay dudas, cuando hay desánimos, cuando hay rencores, viene esta parte. ¿Por qué? Porque no le estoy creyendo a Dios.
Y más cuando es constante. No te digo, ay, bueno, pues ya que, está bien. Pero cuando es una práctica, ¿qué es la práctica? Que es un diario vivir con lo mismo. Entonces dices, bueno, ¿en qué momento Dios ya te está libertando? ¿En qué momento Dios ya rompió la cadena? ¿En qué momento Dios ya te arrebató de las tinieblas a la luz? Si otra vez estás como lo mismo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Ahora fíjate, ¿para qué viene Jesús? El Hijo de Dios se manifestó, se hizo carne con este propósito, con ningún otro propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, cuando estamos en nuestra mente repetitiva, es una obra del diablo que te tiene atado. ¿Para qué viene Jesús? Para romper. ¿Sí? Para romper y destruir. Pero cuando andamos con lo mismo, ¿en qué momento el Señor te está libertando? ¿Por qué? Porque Satanás dice, ¿a poco vas a ser libre? Mira, ya volviste a pecar. Mira, otra vez sigues igual. Mira, qué miserable es la vida. Porque Satanás ya no puede tener un acceso a Dios. Tú sí, él ya no. Pero les decía hace ratito, el punto está en que tú te derrotes. El punto es ese, nadie te puede derrotar sino tú mismo. Efesios 1:22, sometió todas las cosas al dominio ¿de quién? De Cristo. Dios le dice, a través de Cristo va a ser todo, no hay más. Búsquenle por donde quieran, pero a las bendiciones y todo va a ser a través de el Señor. Y lo dio como cabeza ¿a quién? ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Podemos hacer nosotros lo que deseemos? No, ¿por qué? Porque estamos siguiendo la cabeza. Yo no, valga la expresión, yo no puedo mover esta mano por sí sola, a menos que tenga el deseo o el gusto. Mi mente, mi cerebro manda un impulso del sistema nervioso, pasa por ciertos nervios y se mueve. Si no, ahí queda. Lo mismo es que imagínate que Dios te manda un impulso nervioso, un impulso espiritual, y te dice, ve y comparte, ve y da, confía. ¿Sí me doy a entender? Que te manda un impulso espiritual. Pero ¿qué necesitas tú? Ser parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque y lo dio a la cabeza de todo la iglesia. Esta es su cuerpo. Es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Por eso la iglesia también juega un papel importante en este mundo. Porque ¿cómo Dios se va a manifestar a este mundo? A través de la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Pero ¿dónde está el cuerpo de Cristo? ¿Se fijan? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? En este caso seríamos nosotros. Entonces hay de dos sopas. ¿Cuál quieres? La primera sopa, estar debajo del dominio de Satanás y ser esclavo de Satanás y no tener derecho a nada. Simón. O dos, ser esclavo libre de Cristo, hijo de Dios, y ser coheredero con Cristo, donde tienes derechos. ¿Qué quiere usted? Claro que al ser esclavo libre, pues implica eso, eres un esclavo, pero también eres un hijo. Tienes derechos, pero también tienes obligaciones. ¿Pero qué quiere usted? No me digas, no me respondas, platícalo con tu Creador. Cuando Satanás fue desterrado del cielo, de la presencia de Dios, ya no tiene derecho de inculparte por tus errores. ¿Por qué? Porque Cristo ya está allá. Ya está allá, sentado a la diestra del Padre. Entonces imagínate que llegue Satanás, pecó, Moy pecó, y dice Jesús, ¿cuál? ¿En qué momento? ¿A qué horas? Ay, Señor, perdóname por el pecado de hace 10 años. Y el Señor ya te perdona, pero el problema es que nosotros no nos perdonamos o no tenemos la capacidad de razonar que ya nos perdonó desde hace 10 años y seguimos con lo mismo. ¿Sí? Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, a través de que somos perdonados de la sangre. Nos redime, nos conecta otra vez. De estando lejos nos vuelve a estar, nos llega a pegar otra vez con Dios. ¿Para qué?
Porque somos hijos de Él, somos creación de Él. Romanos 5:1, justificados pues por... ¿Qué es la fe? Confianza. Yo confío en que yo ya estoy cerca de Dios. Yo confío en que ya Cristo me perdonó. Yo confío en que las cosas van a ir mejor. Yo confío que seré bendecido, que soy bendecido. Yo confío. Tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo tengo paz, ¿por qué permitimos que Satanás robe nuestra paz? Si yo ya tengo la paz, en paz con Dios. Porque yo mismo lo permito. Porque yo le digo, Satanás, ahí te va mi paz, quítamela. Básicamente le estoy diciendo eso. ¿Por qué? Porque no estoy confiando. Les decía, tenemos dos sopas. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. Pero no podemos ser esclavos de dos. Vamos a quedar con uno mal. ¿Con quién queremos quedar mal? Yo quiero quedar mal con Satanás. No me sirve de nada. No hace usted. Pero en este caso yo ya sé que soy justificado. Yo ya sé que soy redimido. Y yo sé que tengo paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como este mundo la da, sino como yo la doy. O aprendes a descansar en Dios, o aprendes a descansar en Dios. Pero una cosa es segura, no tendrás descanso si no le crees y obedeces. Eso es seguro, no hay más. ¿Por qué? Porque no es, como dijo el hermano Sinatra, a mi manera. ¿Sí? No es así. Esa es la manera de Dios. O confiamos y creemos, o confiamos y creemos. Pero algo va a pasar. ¿Qué decide usted? Por eso Satanás, mi hermano, odia a la iglesia. Porque es el cuerpo de Cristo quien promueve la libertad en Cristo. Odia la oración y la alabanza porque le cantamos a nuestro libertador y nos acercamos a Dios en todo momento, aún en los peores momentos. Lo que ya no puede hacer Satanás, nosotros sí ya lo podemos hacer. Fíjate, ¿qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres? Que lo haga usted o no lo haga, ya es su problema. Pero de que ya están las puertas abiertas, ya están las puertas abiertas. No seas parte de su plan de ser un esclavo, hermano. No seas esclavo. Cristo ya pagó por tu liberación. Ya pagó Cristo porque fueras libre de la duda, de la amargura, del resentimiento, de la desesperación, del no puedo, del ya ni modo, del pues ya qué. Ya Cristo te libertó de eso. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos pide hacer? ¿Cómo? ¿Y qué es confiadamente? Con fe. Decir, pues voy a pasar como si entrara por mi casa. ¿O no les han dicho ustedes así a las personas? Pásale como si fuera tu casa, siéntate como si fuera tu casa. ¿No les han dicho así? ¿Y qué les están diciendo? No, sí. Pero el hecho de que usted le diga o que te digan a ti, pásale, siéntate como en tu casa, ¿qué te están diciendo? ¿Qué les estás diciendo? Como si fuera tu casa. Que tengas esa confianza. Lo mismo es, con esa confianza entra al trono de la gracia. ¿Para qué? Señor, la regué en esto. Señor, perdóname por esto. Señor, gracias por esto. Por eso al principio del canto les decía, bueno, al principio de la segunda canción les decía, cuando levantan sus manos es en señal de gratitud. Gracias, esto me has dado. Esto recibo. ¿Por qué? Porque soy agradecido. Tú me has dado esto. Mucho, poco, no importa, pero tú me lo has dado. Aquí está.
¿Sí? Entonces yo debo de acercarme al trono para hallar este oportuno socorro. Confiemos en Dios, vivamos en la presencia de Dios y no nos salgamos de ahí.